El 25 de noviembre de este año 2022, el presidente Putin, en una reunión con las madres de los soldados que pelean en Ucrania, admitió por primera vez que cometió un tremendo error al permitir dejar el asunto del Donbass en el año 2014 inconcluso, a diferencia del de Crimea. Esto nos permite abrir debates sobre la calidad de buen estratega que tiene el presidente Putin. ¿Cuáles han sido esos aciertos y errores que cometió el presidente Putin en la guerra en Ucrania? ¿Será un tremendo y genial estratega, como lo mencionan todos sus seguidores en el mundo? ¿O será más bien un tirano inepto, como también lo mencionan sus detractores? En este video vamos a responder esa pregunta. ¿Es el presidente Putin un gran estratega o no? Quédate y te cuento más. Para poder analizar la calidad de buen estratega del presidente Putin, vamos a tener que definir tres conceptos que son muy importantes. El primero hace referencia al centro de gravedad de un país. El centro de gravedad de un país es el centro del movimiento y fuerza de un país, es decir, donde está su máxima fortaleza, que al ser atacado, rodeado y tomado por un enemigo puede debilitarlo o inclusive hacer que colapse dicho país o fuerzas armadas. El segundo concepto se refiere al momentum militar, es decir, a ese avance que hace un ejército sobre territorio, digamos, enemigo para alcanzar ciertos objetivos y que uno tiene que dosificar ese avance para no hacer paradas imprevistas, paradas forzosas que quiten ímpetu a ese ejército. Es decir, es como cuando vas conduciendo a mucha velocidad, es una parada en seco, muchas veces hasta puede generar un accidente. Y en cuanto a ejércitos, obviamente eso puede debilitar la moral, puede hacer perder oportunidades por un mal cálculo de ese avance, de esa velocidad de ímpetu de avance de tu ejército. Y finalmente el término que sigue es el de timing militar, que son los tiempos, que es la coordinación del ritmo de movimientos y acciones de un ejército o de un país, que tiene que ver con, digamos, el cronograma, que tiene que ver con la ejecución, con las fechas, con el manejo, pues, del tiempo como un recurso valioso para efectos de avances y retrocesos, de negociaciones o presiones, de amenazas o blufeos y de movilización de recursos o no. Este aspecto es muy importante porque permite dotar de recurso, tiempo, de ritmo a tu ejército. Vamos a definir lo que son los niveles de la planeación militar, que son el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. En el nivel estratégico tenemos, digamos, la visión hacia dónde conduce el presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas a los ejércitos y al país en un conflicto. Tiene que ver con la política de alianzas, tiene que ver con, digamos, los macro objetivos de centros de gravedad que se van a atacar, el timing y el momentum militar. Más abajo tenemos el nivel operacional, que tiene que ver con todo el aprovisionamiento, la logística, la industria, la economía, la opinión pública que sostienen el esfuerzo de guerra de una campaña militar. Y finalmente tenemos el nivel táctico, que es el nivel de los combates propiamente dichos, donde los batallones y divisiones militares planean, ejecutan, atacan, rodean, penetran líneas, buscando destruir la fuerza militar enemiga y atacar los centros de gravedad del enemigo. Bueno, ¿qué podemos mencionar acerca de los antecedentes bélicos de Putin? Brevemente podemos mencionar, Putin ya ha estado, digamos, como comandante del ejército ruso en varias guerras. Recordemos en la Segunda Guerra de Chechenia, apenas sube al poder, logra mediante una táctica de demolición prácticamente someter a los chechenos, luego con una serie de alianzas con los líderes tribales de los chechenos, lograr una paz, otorgando cierta autonomía a la región y colocando a un aliado de su confianza al frente de dicha unidad federativa en Chechenia. Luego interviene en la guerra en Georgia, recordemos famoso Osetia del Norte, Osetia del Sur y todo esto, donde Putin logra someter al ejército georgiano muy pequeñito, los agarra desprevenidos y en una guerra relámpago con muchas pérdidas materiales por parte de los rusos, logra vencer en esta guerra en Georgia, evitando que escale y evitando que Georgia se pliegue a la OTAN. Pero eso también le hizo ver que necesitaba modernizar su armamento
ya que todavía estaba ya un poco obsoleto. Luego interviene en el Euromaidán, en una guerra relámpago, una operación relámpago, donde toma Crimea con un golpe de mano, sometiendo al ejército ucraniano en dicho año y anexándose dicha región. Y luego impulsa o apoya a los separatistas ucranianos de la región del Donbass en su lucha contra el régimen central de Kiev, armándolos y entrenándolos y apoyándolos indirectamente. Finalmente, en el 2015 también interviene en la guerra en Siria para sostener a su aliado Bashar al-Assad de una manera bastante exitosa. Luego de un año de operaciones logra estabilizar el frente, impide la caída de Bashar al-Assad y hasta ahora ha logrado conservar su base naval en Tartus, en el litoral sirio, en el Mediterráneo, una importante base naval para él desde un punto de vista estratégico. Todo esto hizo que Putin se sintiera muy fortalecido, con mucha experiencia, tiene generales de experiencia también y soldados, unidades militares que ya tienen toda esta trayectoria militar exitosa, como vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora vamos a analizar los aciertos y errores de Putin a nivel estratégico, ¿ok? Bueno, a ver, vamos con ello. Primero, los aciertos. Putin, el 24 de febrero que desata la guerra de Ucrania, en primer lugar, golpea primero, es decir, toma la iniciativa. Y sabemos que en la guerra el que golpea primero golpea más fuerte, golpea 2 veces. Entonces, muy importante, durante casi 6 meses Putin tiene la iniciativa en el campo de batalla, determina dónde se ataca y dónde se defiende, y eso es una ventaja muy importante, el efecto sorpresa, ¿okay? El efecto sorpresa. Se adelantó a los ucranianos que ya pensaban también atacar en el Donbass. Entonces, punto a favor de Putin. Segundo punto a favor, la política de alianza con China. A inicios de mes, unas semanas antes de la operación militar en Ucrania, Putin firma un acuerdo con China donde declaran una alianza sin límites. Es decir, declaran que se van a proteger las espaldas mutuamente, que son conscientes que comparten los mismos enemigos y que por lo tanto saben que si uno cae, el otro va a quedar a merced de que le haga un cargamontón Occidente. Entonces, por esa razón, muy importante, se afianzó con China, se afianzó con los BRICS, es decir, eso es muy importante para no quedar aislado y bloqueado ante la reacción de Occidente, ¿okay? Y de hecho eso salvó a la economía rusa de un colapso, es decir, Putin previó correctamente que iba a venir una ola de sanciones y que por lo tanto tenía que con tiempo fortalecer la economía rusa, con reservas en oro, con diversificación de exportaciones, de mercados de exportación, y eso ha impedido que la economía rusa colapse y que funcione la blitzkrieg económica de Occidente, ¿okay? Punto a favor de Putin. Otro punto importante que Putin, acierto que Putin tuvo en estas primeras etapas es tuvo la intención de hacer una campaña corta, una campaña rápida. Simplemente al final no alcanzó, es decir, se concentraron fuerzas en Bielorrusia, atacó desde Bielorrusia, desde el sur también, a diferentes, centros de gravedad que él consideraba que eran de Ucrania, es decir, él consideraba que Kiev y Zelensky eran el centro de gravedad de Ucrania. Por eso es que el primer ataque fuerte viene hacia Kiev, ataca desde Bielorrusia y hace un ataque como en pinza generalizada, ¿okay? Entonces eso, la intención de hacer una guerra relámpago, sabiendo que una guerra de desgaste es lo que menos le convenía, es un acierto de Putin desde un punto de vista estratégico. Ahora veamos los errores de Putin a nivel estratégico. Lo primero es no haber acabado la tarea a tiempo. Putin tuvo la oportunidad en el 2014 de haber culminado la guerra a un bajo costo. En ese momento el ejército ucraniano estaba, sorprendido, mal armado, mal entrenado, desmoralizado. Si Putin hubiera querido, hubiera tomado la mitad de Ucrania a un costo muy bajo. Putin comete un gran error, yo siento desde hace mucho tiempo. Putin siempre nombra a los occidentales como nuestros socios occidentales. Putin cree que es posible que Rusia sea inserida en Occidente. No terminó de entender con los 90s que Occidente jamás va a considerar a Rusia como parte de su comunidad. Occidente tiene demasiados resentimientos y fantasmas de la Guerra Fría. A veces Putin se sorprende y muchos seguidores de Putin y analistas que yo escucho, colegas, dicen, pero es que qué injusto, ¿por qué tanta rusofobia? Señores, Rusia cuando tuvo el poder a través de la Unión Soviética, ¿nos acuerdan de la cortina de hierro de esa época de la Guerra Fría? La Unión Soviética, Rusia, abusó de su poder, sometió a otros países. Hubo muchos muertos, mucha injusticia, mucha tiranía. Y eso ha generado, obviamente, un trauma, sobre todo en Europa del Este. El fantasma de una Rusia nuevamente soviética avanzando hacia Europa es un trauma continental
y que obviamente Occidente, Europa, Estados Unidos no iban a permitir, no quieren permitir a Putin otra victoria rápida. Putin se equivocó al pensar que Occidente no iba a reaccionar como reaccionó. Haciendo un frente común con Ucrania, todos se aliaron, inclusive la tradicionalmente neutral Suiza y Suecia se han plegado al bloque a favor de Ucrania. Tan mal gestionó Putin su política de alianzas que pensó que Alemania, por ser su socio comercial, no se le iba a voltear. Todos se le voltearon. Entonces, esto es un error estratégico tremendo, ¿no? Digamos, que no se hizo un buen cálculo. Debió terminar esto el 2014, no lo hizo, le regaló 8 años a los ucranianos para que se rearmen, para que se entrenen, para que consigan nuevos aliados, para que consigan más recursos, y ahí están las consecuencias. Su intento de Blitzkrieg, su intento de repetir lo que consiguió en Crimea, Siria, Georgia, fracasó estruendosamente, no era suficiente. No determinó correctamente el tipo de guerra en el que se estaba metiendo. Esto es una guerra de largo aliento, de desgaste, porque Occidente no puede darse el lujo de perderla. Occidente, a diferencia del 2014, que le permitió esa victoria a Putin, Occidente ahorita está debilitada. Está habiendo un cambio de hegemón en el mundo. Occidente está con miedo de China. Occidente está por esa razón con reacción histérica. No puede permitirse un triunfo a Putin. Entonces Putin hizo una pésima lectura del momentum histórico y de la política de alianzas. En segundo lugar, no calculó bien, más bien sobreestimó sus capacidades bélicas y subestimó las ucranianas. Es decir, subestimó la resistencia ucraniana, subestimó la reacción ucraniana, subestimó que el pueblo ucraniano iba a reaccionar al verse invadido. Cualquiera, al ver invadido tu casa, tú reaccionas. Aunque tu enemigo sea carismático, lo que tú quieras, tenga millones de followers en el mundo, no interesa, es un invasor y tú vas a reaccionar. Estés mal armado o bien armado, vas a reaccionar. Entonces la moral de los resistentes ucranianos es más alta que el de los soldados rusos. Putin no lo consideró adecuadamente y comete un tremendo error al no hacer una movilización, una buena preparación de la campaña. ¿Cómo es posible que recién Rusia, después de 6 meses de combates, hace su primera movilización cuando Ucrania ya está en la octava? Para que veamos que Ucrania sabe que se está jugando la vida, Occidente sabe que se están jugando la vida y Putin no estaba muy consciente de ello. Recién hace su primera movilización en septiembre, octubre, esos reclutas necesitan 3-4 meses de entrenamiento, necesitan armarse, necesitan motivarse. Y entonces Putin por eso sufrió esta contraofensiva ucraniana entre septiembre, octubre y noviembre, que le hizo retroceder un 10-15% de lo que había ganado. Entonces, error de Putin no haber movilizado sus recursos adecuadamente y a tiempo para poder avanzar. Entonces, error. Otro, error importante es haber abierto demasiados frentes de batalla. Si vas a hacer una guerra relámpago y tú crees que el centro de gravedad de tu enemigo es la capital, tú vas por la capital. El mismo error que Hitler cometió en la campaña Barbarroja, abriendo el frente en 3 pinzas, Putin lo comete abriendo como 5 pinzas, ¿no? Digamos, atacando a Nikolayev, atacando a Mariupol, atacando a Kharkov, atacando a Kiev. Es decir, diseminas tus pocas fuerzas. Él debió hacer un ataque concentrado rumbo a Kiev, tomar Kiev, y eso le hubiera dado una mejor carta de negociación en este momento. Comete errores en ese nivel al abrir demasiados frentes con pocas fuerzas. Entonces, bueno, eso sí, digamos que es la razón por la cual se ha entrampado esta guerra al nivel como está. Bueno, vamos a ver entonces los aciertos y errores de Putin a nivel táctico. A nivel táctico, Putin, en primer lugar, detecta que la Fuerza Armada ucraniana tenía muy buenos sistemas de defensa antiaérea contra sus helicópteros y contra sus aviones. Por lo tanto, empieza a emplear más la artillería y los misiles. Al inicio golpea puntos estratégicos de Ucrania, un poco para asustar, para sembrar el caos, pero ya cuando se da cuenta que la Fuerza Armada ucraniana está muy envalentonada por las donaciones de armas masivas de Occidente, entonces para desmoralizar a esa tropa empieza a atacar a la infraestructura energética ucraniana, infraestructura civil inclusive, es decir, puentes, autopistas, ferrovías, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, etcétera, con el fin de desmoralizar a los ucranianos. Porque si bien es cierto, Occidente te puede donar armas, lo que Occidente no te puede donar es un puente, una autopista, un ferrocarril o una hidroeléctrica, porque eso toma tiempo construir. Entonces Putin hace bien en atacar, y además que eso va a generar que mucha población ucraniana harta de la guerra
preocupada por su seguridad, empieza a emigrar más hacia las fronteras de la Unión Europea, presionando las economías alicaídas de Occidente, generando mayor tensión social en dichos países. Entonces, ese ataque selectivo, sobre todo en los últimos meses, está muy acertado de parte de Putin, un gran acierto táctico operacional. Segundo acierto es el tema del relevo en los mandos. Los generales que inicialmente entraron en la guerra en Ucrania eran generales un poco más desordenados, menos expertos. Putin renueva su plana mayor y coloca a un general especialista en guerra, moderna, en guerra urbana, como es el general Surovikin, que tiene toda la experiencia de Siria y que es un general más flexible. Es decir, empiezan a tomar decisiones dolorosas pero necesarias, demostrando flexibilidad estratégica, es decir, haciendo retiradas estratégicas en puntos donde venía la contraofensiva ucraniana, poniéndolos en Bakhmut, en un pozo negro que consume recursos, es decir, en una región donde los ucranianos están tratando de defender ultranza para consumirle sus reservas. Se retira de la región de Gerson para evitar el embolsamiento y reforzar esa posición, hacerse fuerte sacrificando un poco de territorio para esperar los refuerzos de los nuevos reclutas que vienen ya entre diciembre y enero, a la espera de preparar su gran contraofensiva de invierno. Es decir, se viene una contraofensiva rusa en invierno, renovando ímpetu, corrigiendo errores, demostrando flexibilidad, sabiendo que ya están en una guerra de desgaste para poder darle golpes a los centros neurálgicos de los ucranianos. Y por último, Putin ya hace una nueva lectura sabiendo que el centro de gravedad ucraniano cambió. Ya no es Kiev, ya no es Zelensky. El centro de gravedad ucraniano es el apoyo occidental. Si Putin logra que Occidente deje de apoyar a Ucrania, Ucrania se va a derrumbar. Y por esa razón es lo que mencionamos, que está apuntando a que haya un éxodo masivo, una ola migratoria ucraniana a las fronteras de la Unión Europea. Está jugando con el tema de las sanciones, con los recortes de suministros de gas e hidrocarburos para golpear más a través de la OPEP también, para golpear más a las economías de Europa, sabiendo que una Europa económicamente debilitada, con inflación, con población hastiada por los recortes, de gas, por los precios exorbitantes, esta población va a presionar a sus políticos a cambiar sus autoridades y a cambiar ese apoyo a Ucrania, que la verdad a un europeo medio ni le va ni le viene. Es decir, la nueva generación de europeos no sabe ni dónde quedaba Ucrania, esa es la verdad. Y en Estados Unidos, al dominio de la Cámara Alta de parte de los republicanos, que son más anti-China, más que anti-Rusia, es posible que también el apoyo a Ucrania disminuya, reduciendo y atacando ese centro de gravedad. Está aprendiendo un poco el general Nguyen Giap en ese sentido para golpear al enemigo en su centro de gravedad auténtico. Entonces, son aciertos de Putin en ese sentido. Desaciertos de Putin, errores de Putin a nivel táctico. Putin hace un ataque confiado en las llanuras ucranianas, pensando que sus tropas van a envolver a los ucranianos, y los ucranianos, sabiendo que su país es prácticamente una llanura, no tiene selvas o montañas para poder hacer una guerra de guerrillas, se refugiaron en las ciudades. Por esa razón, Putin, a pesar que tenía a Kiev y a Kharkov prácticamente a 100 kilómetros de su frontera, no las pudo tomar. Es increíble, no pudo tomar las ciudades, porque las guerras urbanas son costosísimas. Putin no quiere un Stalingrado. Putin no quiere un nuevo Gorky, la ciudad chechena donde Rusia perdió la primera guerra de Chechenia. Saben que una guerra urbana es más costosa. Recordemos cuánto demoró tomar Mariupol. Entonces, Putin, por esa razón, debió haber, en las primeras etapas de la guerra, tomar las ciudades, que era el único lugar donde las tropas ucranianas se podían haber refugiado. Si Putin hubiera tomado Kiev y Kharkov, la guerra podría haber cambiado radicalmente de escenario. En este momento es mucho más difícil, están más fortificadas esas ciudades, por lo tanto, la estrategia tuvo que cambiar. Otro error de Putin, importantísimo, no haber acumulado reserva estratégica de armamentos y reclutas. Ante esa primera masa de ataque de 150.000 soldados experimentados rusos, no había una reserva para poder hacer relevos, hacer intercambio, para que la tropa descanse y continuar con ese ímpetu, un momentum militar. Se comete ese error, luego viene la contraorden cuando Putin siente mucha resistencia en Kiev, ordena a sus tropas dar media vuelta e ir hacia el Donbass. Tremendo error táctico operacional, porque la tropa ya estaba mentalizada en tomar Kiev y luego tiene que dar media vuelta. Con todo lo que les costó tomar el aeropuerto de Rostomel,
tienen que dar media vuelta. Tremendo error que obviamente le quitó momentum militar a sus tropas y obviamente complicó todas las operaciones. Entonces ahí tenemos otro error importantísimo de Putin, y que si tenía más éxitos en el sur donde más éxitos tuvo Rusia, debió continuar hacia Nikolaev y Odessa, con toda la fuerza que tenía. Si hubiera tomado todo el litoral ucraniano, otro sería también el cantar en este momento. Se han cometido errores, como vemos, amigos, no es infalible, es un ser humano, y bueno, son los principales errores a nivel táctico, operacional, y obviamente también este tema de que la industria rusa recién está entrando a, digamos, enfocarse en una guerra total. Occidente sabe que es una guerra total, Rusia recién se da cuenta que es una guerra total, y entonces recién se está haciendo los cambios en la industria rusa para poder tener en una mayor cantidad la producción de armamentos que necesita el ejército ruso para mantener ese momentum, ese impulso, ese movimiento, y obviamente a partir de aquí también calcular mejor el timing, es decir, el ritmo de avance y retroceso de las tropas a nivel en el campo de batalla. Es lo que ha pasado hasta ahora. Muy bien, ¿cuál es la tendencia de esta guerra? ¿Puede ganar Putin esta guerra? Bueno, ¿qué es lo que observamos? Obviamente no tenemos bola de cristal, pero podemos nosotros ver la tendencia. Putin aprendió de sus errores, Putin aprendió a ser flexible, colocar generales competentes, y ya se dio cuenta que esto es una guerra total, por lo tanto no va a haber reconciliación con Occidente, y a poco le debe importar la opinión de Occidente. Acá lo que importa es que Rusia consiga sus objetivos y por lo tanto debe movilizar las fuerzas de la economía, la industria, la fuerza laboral y los soldados de Rusia, los reservistas. Entonces, si continúan esa tendencia Putin con esta estrategia de generar un mar humano de refugiados ucranianos hacia las fronteras de Occidente, continúa con esta flexibilidad operativa, continúa con este aprovisionamiento operacional de mayores recursos para el ejército, tiene grandes chances de victoria. No en vano, en las últimas semanas de finales de noviembre y principios de diciembre de este 2022, tanto Biden como políticos occidentales han dicho: estamos listos para conversar con Rusia sobre paz si Rusia renuncia a la guerra. Esto es sintomático, queridos amigos. Si Occidente estuviera tan seguro de triunfar en la guerra en Ucrania, no estaría hablando de paz, eso ténganlo por seguro. Ha habido mucha arrogancia de parte de Occidente, y por esa razón Putin les ha dicho: yo voy a continuar con mi campaña de misiles porque necesito que ustedes entiendan que Rusia no puede ser derrotada. Entonces aquí es como reconocer nuestros intereses mutuamente. Lo que va a pasar, lo que yo más o menos veo o vislumbro, es que va a ocurrir la existencia de una Ucrania occidental y una Ucrania oriental. Es lo que va a ocurrir al final de las negociaciones. No hay manera que Putin resigne una derrota, tampoco Occidente. Entonces, ¿qué sucede cuando dos fuerzas, digamos, muy poderosas tensan a un objeto? Termina rompiéndose. Es lo que lamentablemente va a ocurrir al pobre país de Ucrania. Va a ser repartido por las potencias, como ocurrió con Corea, como ocurrió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero es la tendencia que vemos y es lo que podemos observar. Entonces, queridos amigos, ¿es Putin un gran estratega o no? Bueno, dada la trayectoria y dado lo que ha pasado en la guerra en Ucrania, resumamos: Segunda Guerra de Chechenia, victoria; guerra en Georgia, victoria; guerra relámpago en Crimea, victoria; guerra en Siria, victoria, sostuvo a su aliado; guerra en Ucrania, tropezones iniciales, corrección posterior, pero a pesar de esos tropezones, Rusia logró hasta ahora capturar un 20% del territorio ucraniano. Solo resignó un 10, un 15% de eso con la contraofensiva ucraniana. La contraofensiva ucraniana era para recuperar todo, no solo un 10-15%. Entonces, digamos que logró contener esta contraofensiva ucraniana con éxito, conservar todavía un 20% del territorio ucraniano, y ya está listo para una contraofensiva de invierno rusa, que tiene grandes chances de poder tener éxito. Entonces, por todo esto, los criterios objetivos que acabo de mencionar, podemos afirmar que es un gran estratega militar. Sí, aclarando que no es un brillante estratega, porque también ha cometido errores gruesos,
ha cometido errores que ya los mencioné, pero está aprendiendo esos errores y eso es importante. Así que no quedará en la historia como uno de los grandes estrategas de la humanidad, pero tiene un buen nivel de estrategia, tiene un buen nivel de aprendizaje, está bien rodeado y creemos que tiene grandes chances de ganar esta guerra. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de este video con las siguientes conclusiones. Putin es un buen estratega, sí, lo ha demostrado a la luz de resultados, a la luz de sus campañas militares. ¿Ucrania cometió el gran error de meterse en lío ajeno de potencias? Sí, lo único que consiguió es ser carne de cañón y lamentablemente va a acabar dividida por el forcejeo de los dos bloques de poder. ¿Qué podemos aprender en América Latina de todo esto, queridos amigos? ¿Cuánto nos costó en América Latina ese maniqueísmo, esa polarización, izquierdas, derechas? Nos vemos como enemigos. Recordemos las épocas de los 80, 90 con las guerrillas paramilitares. Teníamos países latinoamericanos pro-soviéticos, pro-estadounidenses. Nos costaron muchos muertos, nos costó mucha sangre. Nos costó mucho dolor, en Centroamérica, en Perú, en Colombia, Chile, etc. Entonces tenemos que aprender de los errores ajenos, tenemos que aprender de nuestros propios errores, tenemos que aprender a madurar como ciudadanos latinoamericanos. Nada ganamos siendo Putin lover, Putin hater, Biden lover, Zelensky hater, Zelensky lover, solamente hacemos el ridículo, porque esos personajes nosotros no les importamos ni un cacahuate, ni saben dónde existimos y dónde vivimos. Esa es la verdad. Hacemos un papel muy triste. Entendamos eso de una buena vez, queridos hermanos, y empecemos a pensar en cosas útiles, en cómo desarrollar nuestros países. Hoy en día veo muchos videos de pleitos entre izquierda y derecha, le preguntas a un político, sí, malditos comunistas, socialistas, los socialistas reaccionarios, etc. En lugar de pensar en cosas pro Latinoamérica, hablemos de inversión, de atraer inversión, hablemos de industrialización, hablemos de educación, hablemos de tecnología, hablemos de exportar más, hablemos de hacer negocios, comerciar con el mundo entero. De eso deberíamos estar hablando y no de perder nuestro tiempo y nuestras energías en discusiones banales que a nada bueno nos llevan. Espero que esta reflexión les llegue, espero sus comentarios. ¿Crees tú que Putin realmente es un buen estratega o un mal estratega? Déjame tus comentarios ahí en la caja de abajo. Estoy ansioso por escuchar tus opiniones, siempre con respeto, ya les he enseñado, queridos hermanos, este canal. Y siempre recordemos, la unidad es lo único que nos va a hacer grande. Esa unidad la construimos día a día, respetándonos un poquito más, tratándonos bien y ayudándonos entre nosotros para volver a ser grandes, porque ese es el destino de Latinoamérica y es el mensaje que en este canal siempre promovemos. ¿Ok? Te mando un gran abrazo, te veo en el próximo video. Unidad siempre. Hasta la próxima.